Esto es Hablemos de Mercado con Juan Cruz Campero y Manuel Caballero. Una mirada a las finanzas y la economía. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Mercado. Hoy me acompaña Juan, como siempre. Vamos a estar un poco contando qué pasó en la semana, hablando del resultado electoral, lo que se esperaba, lo que no se esperaba, el tipo de cambio, que es algo que nos preocupa a todos los que estamos en el mercado. ¿Sí? Un poco cómo cotizaron los títulos. Esta semana como que se produjo un escenario que nadie lo estaba esperando el día domingo. Y bueno, y en ese sentido, Juan, ¿no nos querés compartir eso? ¿Cómo repercutió en el mercado el resultado electoral del día domingo? Sí, totalmente inesperado. La semana pasada hablábamos de, bueno, de qué porcentaje tenía que lograr el gobierno para que el mercado reaccione de una o de otra forma. Y bueno, la verdad que fue una victoria inesperada y sobre todo muy abultada, con mucha ventaja sobre la oposición. Obviamente en esa línea, con nosotros, los números que por ahí en el mercado se manejaban eran más en torno a un 30-35% de votos. Y, y estábamos mirando si lograban el tercio en la Cámara de Diputados para defender los vetos y demás. Con este resultado, el gobierno tiene más del 40% ahora, con lo cual cambia drásticamente la lectura que hacíamos. Y en ese sentido, el riesgo país bajo, los bonos subieron, las acciones subieron. La verdad que fue el lunes, abrió muy fuerte al alza. También me sorprendió que abriera tan fuerte. Eh, pero la lógica es, ¿por qué baja el riesgo país? Porque pasamos de proyectar un gobierno que en el 2026 iba a estar a la defensiva tratando de justamente defender las leyes y defender el superávit fiscal en el Congreso, a un gobierno que ya con más del 40% de los votos puede proponer reformas y no necesita mucho consenso con otras fuerzas para lograr mayorías importantes y promover reformas. Así que pueden pasar al ataque, digamos, en el 2026. O sea, pasamos de hablar de vetos a hablar de impulsar reformas Claro. laborales, previsionales. Bueno, un poco se estuvo hablando de eso esta semana, ¿verdad? Sí, la reforma laboral sobre todo se Sí. habló, pero el punto es eso, hacer reformas que dinamicen la economía y que sean favorables para el crecimiento. Y en línea con eso, bueno, Milei ya convocó gobernadores para empezar ese diálogo y empezar a construir eso, con lo cual creo que el mercado va a estar bastante expectante, sobre todo de cara al año que viene, bastante expectante en torno a eso, y eso es lo que hace en buena parte que baje el riesgo país. Ah, Y el hecho de que las elecciones ya pasaron, ¿no? Siempre decimos también que la incertidumbre es peor que un mal resultado porque no sabes qué puede pasar. Bueno, ahora ya tenemos sí. algunas Tenemos un escenario certezas por los más. próximos 2 años. Sí, así es. Eh, Bien. Tema tipo de cambio. Bueno, esta semana podemos decir ahí que se mantuvo estable, inclusive bajó el primer día. Después tuvimos como una pequeña suba que fue atribuible al tema del desarme de las posiciones de dólar link, pero también tiene que ver con el mismo, con el misma síntoma, digamos, ¿no? Porque en realidad el desarme de posición de dólar link es porque no ves un tipo de cambio, digamos, al alza. Bueno, eso genera algún nivel de presión y en algún punto, bueno, subió un poquito el dólar, pero después volvió a acomodarse. Eh, Así que bueno, a ver, en función de lo que habíamos hablado el jueves pasado, bueno, se produjo un escenario como este. La sorpresa fue el resultado electoral, pero independientemente de eso, la cuestión de la demanda de pesos ya la empezamos a ver. Eh, yo creo que el principal dato de la semana es el tema este de la licitación esta del gobierno, donde, bueno, justamente ante el vencimiento de la deuda, creo que eran unos 12 billones, se roleó el 60%, se inyectaron a la calle 4,5 billones de pesos, ¿sí? Porque se interpreta de que ya hay una demanda genuina de pesos y eso no generó ningún nivel de presión sobre el tipo de cambio. Entonces ahí empezás a ver de que la economía empieza a traccionar. Esto que hablábamos la semana pasada, que un poco que por ahí, bueno, algunos estaban viendo que ante el resultado electoral, inclusive cualquier escenario, iban a haber presión sobre el tipo de cambio, empezaron a hablar del tema de sacar el esquema de bandas. Nosotros hablamos de que no, de que por ahí con el tema de demanda de pesos el gobierno había hecho un buen trabajo. Bueno, pasó eso, hoy estamos en ese escenario y vemos una demanda de pesos que está muy fortalecida y donde, bueno, se puede empezar a pensar en un escenario de compra de reservas, ¿sí? Y justamente ir inyectando algo de liquidez que te vaya trayendo algo de alivio a la tasa de interés. ¿Mm? Ujú. Sí, falta mucho todavía en cuanto a fortalecimiento de la demanda de pesos. Para ponerlo un poco en perspectiva, hoy la base monetaria, la cantidad de pesos de la economía, ronda en el 5% del PBI,
y cuando lo comparás con un promedio de 20 años, ponele, tendrías que estar en 10%. O sea, todavía tenemos todo ese espacio para que el peso se fortalezca. ¿Qué implica que el peso se fortalezca? Y que no vas a tener, no deberías tener saltos inflacionarios, saltos en el tipo de cambio. Es más, con la escasez de pesos que hay, digamos, tranquilamente podrías tener una desdolarización, digamos. Es decir, que las personas que hayan comprado dólares Claro. y empresas empiecen a pasar a pesos. O sea, para ponerlo en limpio, digamos, el gobierno creó un escenario que hoy le permite pensar en decir, bueno, si yo inyecto justamente vamos a decir, el doble de la base monetaria, ¿sí? De lo que hay hoy circulando, vamos a estar en los mismos niveles que estábamos hace, bueno, los últimos 20 años, vamos a decir, ¿no? Entonces, Progresivamente, obviamente. progresivamente, obviamente, no es que va a ser, pero bueno, es como para poner en contexto, digamos, la sequía de pesos que hay. Entonces, justamente tenés como del otro lado un mercado que necesita los pesos, porque los necesita para la economía real, para pagar las cuentas, para pagar aguinaldo a las empresas, o sea, para que traccione. O sea, inclusive, bueno, eso también va a ser en algún punto que baje el tema de la tasa de interés. O sea, Claro. va a haber un recupero del crédito y bueno, toda la pelota. Pero bueno, a ver, era un escenario que estaba en duda, había bastante economista hablando de que eso no era posible y la verdad que la ventana estaba, o sea, siempre estuvo. Lo que, bueno, terminó siendo contundente a lo mejor fue el resultado electoral que hizo, che, mira, esto la verdad que no está en discusión, esto va a pasar. O sea, Te dinamiza el proceso. te Pero dinami- nosotros la semana pasada decíamos, che, ojo que independientemente del resultado electoral, para adelante tenés muy pocos pesos, tenés una demanda de pesos que está en mínimos, en números muy bajos a niveles históricos, y que independientemente del resultado, en algún momento la vida normal vuelve y necesitamos pesos para lo que vos decías, economía real, pagar sueldos, consumo. Entonces, ese proceso que por ahí se veía en duda, que para nosotros iba a pasar igual, bueno, ahora arranca con más fuerza y con más, sí. como tenés menor incertidumbre, más optimismo, por ahí se vuelve más dinámico. Con más consenso inclusive, porque yo me ha pasado que por ahí de hablar de gente, de que esto, a ver, ni siquiera estaba en discusión, ¿sí? Porque no lo veían de esta manera y ya el domingo después del resultado electoral ya empezaron muchos a decir, incluso gente que piensa por ahí diferente o que tenía otra forma de ver el tema económico, a que el lunes el dólar bajaba. Entonces es como que a lo mejor lo dinamizó, ¿sí? Lo aceleró incluso y en algún punto puso como un consenso en la sociedad en general, decir, bueno, ya está, esto va a pasar y va a pasar de esta manera, porque independientemente de eso, si el resultado electoral suponte que es bueno, no quiere decir que no sea un camino que está exento de dificultades, pero de repente, bueno, si vos ves desarme de posiciones, tiene más que ver con otra cosa, o sea, con lo que decimos nosotros, se está postergando gasto corriente para hacer cobertura por una cuestión cambiaria, Sí. porque había un miedo, un riesgo electoral. Bueno, cuando ganó Milei, el público se relajó y dijo, bueno, salgamos y vendamos estos dólares, la cobertura y todo, y bueno, dame los pesos, pues los necesito. Yo hoy tengo que Sí. pagar, me vence la cuenta de la luz y tengo que salir y tengo que cubrir ese gasto. O sea, Sí, creo que para adelante hay dos desafíos grandes. Para el más corto plazo y más fácil de arreglar es esto que decíamos de la demanda de pesos. Necesitas que haya más pesos en la calle, pero tenés que ir devolviendo a la calle esos pesos, los pesos justos para que no te generen ni inflación ni salto en el tipo de cambio. La mejor manera de ir monitoreando eso es, como lo veníamos comentando hace, bueno, ya hubo un proceso parecido de remonetización. Hace capaz que 6 meses, 4 meses, 5 meses, siempre comentábamos, che, ojo, el punto Anker y todo eso. sí. Ojo que cuando se vence la deuda en pesos, que el mercado te va a pedir que le pagues deuda, no te va a renovar el 100% de lo que se vence, no te va a cambiar un bono por otro, sino que parte te va a pedir, págame porque necesito esos pesos para otra cosa. No me interesa financiar al gobierno, sino que quiero esos pesos para otra cosa. Esa dinámica, que es lo que vimos esta semana y vos comentabas recién, la vamos a seguir viendo seguramente y es la mejor forma de tratar de identificar una demanda genuina, digamos. Pesos que van a ir a algo que no va a ser tipo de cambio y en ese sentido, bueno, también va a permitir relajar la tasa porque al no haber pesos tan escasos por ahí la tasa va a bajar, va a tender a ser menos volátil, ya lo estamos viendo un poco. Esta licitación la verdad que fue un éxito porque el gobierno logró primero esto que decimos, inyectar pesos. Segundo, la deuda se renovó a una tasa más baja, abajo del 45%, cuando veníamos bastante más arriba. Y tercero, que el gobierno ofreció bonos dólar link, es decir, atados al tipo de cambio oficial, y nadie los quiso. Se adjudicaron 0. Así que eso Es también decir, está bueno. nadie buscó cobertura cambiaria en la última Así es. licitación y por otro lado se inyectó
el 40%. Cuando decimos se inyectó, quiere decir que no se renovó el 40% de la deuda que vencía, y es como que el público le pidió, bueno, dame los pesos, que los quiero porque los necesito, no quiero que me des otra letra. Así es. Ese es el problema de corto plazo y más fácil de arreglar porque lo arreglas con también puede ser bajando encajes, por ejemplo, o sea, necesitas inyectar liquidez. Y el problema un poco más de mediano plazo es, como siempre, el tema de las reservas y la deuda, que necesitas un esquema de compra de reservas para devolver los dólares que debes. En ese punto, a ver, y en línea con lo que veníamos analizando, en un escenario como el actual, un poco lo que el gobierno está haciendo, bueno, estamos volviendo a lo que por ahí discutíamos a lo mejor más a principio de año, es decir, a un programa económico donde una caída interesante del riesgo país te va a permitir volver al mercado internacional de crédito. En ese escenario vos vas a poder, digamos, recurrir a crédito en el mercado externo como para poder ir roleando cualquier vencimiento de deudas que vos tengas, y eso le saca mucha volatilidad, digamos, a todo esto, ¿no? O sea, es como que relaja el mercado, vamos a ser honestos. Lo que pasa es que, bueno, manejarse en niveles de 500 puntos de riesgo país o 400, 450, que es el promedio, digamos, de la TAM, implicaría justamente tener muchas cuestiones que están normalizadas. Muchas veces pasa de que, como pasó ahora, llegamos a 500, después nos fuimos a 700, después subimos 1000, después bajamos a 700, se nos fue a 1500. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que hoy a lo mejor ya un gobierno que está fortalecido con un resultado electoral muy favorable, donde tiene la potencialidad de impulsar proyectos de ley, ¿sí? Donde hicieron este acuerdo con Estados Unidos, garantizaron los pagos por los próximos 2 años de todos los vencimientos que tenían en materia de dólares. Bueno, el tema del mercado internacional de crédito es un arma, digamos, que se va a poder utilizar, y bien utilizar. Muchas veces está media demonizada, pero la realidad es que es una forma muy genuina de rolear vencimientos para más adelante y no entrar en una dinámica, no sé, de default porque no los puedes pagar o lo que... A ver, si vos haces las cosas bien, vamos a decir, si tenés una economía normal, que funciona, que tracciona y que así, bueno, está todo medianamente, digamos, vamos a decir, para un inversor extranjero, bueno, se supone que deberías andar en el promedio que se maneja el resto de Latinoamérica, no tenés por qué estar afuera de ese rango. Sí. Sí, de hecho, si estás afuera es porque hay algo malo que todavía tenés que solucionar. Y en ese sentido, bueno, vimos que el riesgo país bajó muy fuerte, como vos decís, todavía falta un poco, pero creo que se abre una ventana en la que hoy, a ver, en enero de este año habíamos llegado a 500 puntos de riesgo país, podemos incluso ser un poco pesimistas y decir, bueno, el mercado se había pasado de rosca, no tenía sentido, estaba demasiado bajo, pero aún así la situación hoy es bastante mejor. Solucionando estos temas de corto plazo de liquidez, la situación es bastante mejor que Bastante en enero. mejor. En enero hasta teníamos EPO todavía. Hoy tenés yo creo que lo que te marca la diferencia sustancial hoy es el acuerdo con Estados Unidos y el resultado electoral del domingo. Son dos cosas que no, o sea... Eso y en una economía un poco más flexible, vamos a decir, o desregulada, si bien sobre el último tiempo por ahí eso cambió. Pero el punto es que podríamos pensar tranquilamente en volver esos 500 puntos e incluso un poco más abajo. Más abajo. Ahora, ¿cuándo puede ser? Y va a depender del flujo de compras y la confianza que los inversores vayan teniendo sobre los activos argentinos. Básicamente, si los inversores empiezan a confiar más, van a comprar, los precios suben, el riesgo país baja, y bueno, y así se cierra el círculo, ¿no? Pero es muy difícil saber cuándo va a pasar. A mí me parece que lo más probable sería que para junio del año que viene ya estemos en un nivel suficiente que nos permita rolear la deuda y no tener que pagarla, deuda en dólares, la deuda en pesos es otra historia. Y ¿por qué no? Si el mercado se pone demasiado optimista o si hay nuevas noticias, quizás enero. Falta muy poco tiempo, ese es el problema, pero creo que hay fundamentos para pensar que con un poco más de optimismo se puede llegar. Los fundamentos están para llegar a ese número. A ver, así como discutíamos en enero y así el mercado en general, el tema de los 500, 600 puntos de riesgo país a los cuales llegamos, ¿sí? Porque había una corrección en materia económica. Hoy justamente, a ver, esa coyuntura, esos fundamentos incluso son mucho más fuertes que los que eran hace 9 meses atrás. Hoy tenés justamente esto que no es un detalle menor, la posibilidad de impulsar leyes, y tenés un mercado que tenés el apoyo de Estados Unidos, que no es un tema menor,
y tenés garantizados los pagos o los vencimientos por los próximos 2 años, que ese es otro punto Sí. que a ver, entonces pensar en un programa económico donde uno pueda salir al mercado internacional de crédito, yo creo que es lo más sensato y vamos a decir, la realidad, hoy estamos en el mejor momento para el gobierno. Yo creo que es donde más cómodo está desde que arrancaron y donde inclusive han generado condiciones hoy, o sea, las han generado estos últimos 2 años, pero las han generado para llegar a donde están parados hoy, ¿sí? Donde tienen justamente la potencialidad hoy de decir, che, va a incrementar la demanda de pesos, vamos a activar la economía real, la tasa de interés va a bajar y la realidad es que va a haber una recuperación de la actividad económica. O sea, eso no me parece que sea algo que uno pueda ponerlo en tela de juicio, menos hoy. O sea, a lo mejor Sí. la semana pasada uno medio escéptico con el resultado electoral, que nosotros un poco dijimos, bueno, inclusive en un escenario adverso en materia electoral, la ventana o el laburo para esto lo habían hecho. O sea, la realidad es que la demanda de pesos a ver, estaba porque, y en realidad por una cuestión transitoria había desaparecido, porque bueno, estaban buscando cobertura cambiaria porque había una incertidumbre muy fuerte en decir, bueno, ¿quién gana el domingo? Pero si estaba, lo que se había llegado justamente a demandar en materia de cobertura cambiaria era muy alto. Y sumarle a eso el dato que dijiste vos recién, que lo habíamos también charlado, el tema base monetaria sobre como porcentaje PBI estaba en niveles, digamos, que estaba a la mitad del promedio manejado los últimos 20 años. A eso sumarle la inflación, que el incremento, o sea, te aumenta el índice general de precio, entonces vos de repente necesitas más guita, o sea, para la calle, para circular, para ir, para comprar, pero no, cada vez hay menos. O sea, Sí, entonces, sí. bueno, era una política monetaria muy restrictiva. Sí, sí, y en línea con eso, ya que mencionas otra vez el tema de la demanda de pesos, por ahí también podríamos pensar en un escenario que creo que sería el más ideal de todos para el gobierno, pero un escenario donde el dólar baje, porque en realidad yo pensé que iba a bajar más, la verdad, cuando vi el resultado pensé que iba a bajar más. Sí es verdad que también vos lo decías antes, hay un punto ahí que como se vencen títulos dólar link, que te pagan en pesos al tipo de cambio oficial, si vos querés terminar dolarizado, tenés que agarrar esos pesos que te pagan del título dólar link y comprar dólares, con lo cual eso te puede generar una demanda que va a durar unos días y que después debería desaparecer. Pero no podríamos descartar, o para mí no deberíamos descartar, que el dólar baje producto de esta demanda de pesos. Y si el dólar baja lo suficiente, le puede abrir una ventana al gobierno para salir a comprar, ponerle piso. Obviamente tiene que bajar un poco más, ¿no? Quizás Sí. es muy jugado salir a comprar en estos precios porque está muy cerca de la banda superior, pero si baja más, el gobierno puede tranquilamente salir a comprar, ponerle piso y a la vez, como estás comprando dólares, estás vendiendo pesos. O sea que es otra manera de inyectar pesos a la economía, es comprar dólares. Así como cuando el gobierno vendía dólares, absorbía pesos, bueno, ahora es lo inverso. Podés comprar dólares, emitir pesos y le das liquidez al mercado. Probablemente ese sería el escenario más deseable. La condición es que el tipo de cambio baje, ¿no? Baje. Eh, y bueno, si es producto de ventas, ya ahí tenés demanda de pesos, digamos. Bien. Al final la clave de todo este esquema, y creo que para adelante vamos a tener que empezar a internalizar a los que nos interesa el mercado y la economía, es internalizar que la demanda de pesos es la clave de de cualquier modelo económico normal, digamos, ¿no? Sí. La demanda de la moneda local, no necesariamente pesos, ¿no? En nuestro Sí. caso es pesos, pero esa es la clave. Por otro lado, bueno, y después en materia activa, bueno, o sea, todo esto que estamos hablando, la compresión de riesgo país, la normalización de tasas, por lo menos en la última licitación, a lo mejor, a ver, hay todavía tela para cortar, pero digamos, estamos en un escenario mucho más, menos caótico que el de la semana pasada. Bueno, se reflejó, digamos, en activo, hubo una compresión muy fuerte en lo que en materia de curva SER, digamos que había llegado al 50% era Ujú. SER más Sí. 50%, bueno. Sí, parte de este relajamiento de la tasa que decimos, la tasa baja, y eso hace que todas las tasas de la economía te bajen, entre ellos la tasa CER. Claro. Y CT, obviamente, que el que estaba posicionando un título SER ganó un buen dinero, digamos, por el upside que le generó Ujú. en el valor el título, o sea, ese incremento de valor por la caída en la tasa. Y después en materia, digamos, soberanos, globales y todo eso, bueno, también lo vimos, digamos, por el tema caída de riesgo país, ¿sí? Esa caída en riesgo país se reflejó o impactó, digamos, de forma, Ujú. digamos, automática en toda la cotización de esos títulos. Sí, y en cuanto a acciones, el Merval tuvo la suba más grande, por lo menos de los últimos 30 años, más del 30% de suba en un día. Los bonos creo que más de 15 ese día, pero bueno, después
siguieron subiendo algo más durante estos días, pero bueno, la suba grande fue obviamente el lunes porque es el día de que se produce ese shock en las expectativas y en las proyecciones. Volvemos a lo que habíamos dicho la semana pasada. El mercado se había posicionado como si el resultado electoral fuera a ser el peor. Y no fue ese. Ni siquiera fue el intermedio. Fue el mejor. Mejor de lo que ellos pensaban. Sí, sí. Así todo, incluso si hubiese sido un escenario más intermedio, esto hubiese pasado. Y a lo mejor, bueno, si hubiese sido adverso, o sea, desfavorable para el gobierno, bueno, hubiese demorado un poquito más de tiempo y no hubiésemos visto a lo mejor subas tan exageradas, pero bueno, por lo menos en materia económica, tipo de cambio y todo, tampoco pensamos que hubiésemos visto algo muy distinto a lo que estamos viendo hoy. Sí, quizás no hubieran subido los activos, pero no de golpe. Pero bueno, nosotros comentábamos que de alguna manera todo se tenía que normalizar por ahí. Cuanto más optimista se pone el mercado, la demanda de pesos y todo se recupera más rápido. El riesgo país te baja más rápido también, pero en un escenario quizás menos positivo o un poco más negativo, también seguramente más progresivo, pero seguramente hubiéramos visto algo parecido. Hubiera sido interesante ver, bueno, no sé si interesante porque no hubiera estado bueno, pero ver qué pasaba con el dólar, si subía demasiado, te complicaba el esquema de bandas. Hoy por hoy el esquema de bandas parece que sobrevive, no hay necesidad de desarmarlo, no tenés presión, hay que ver en qué nivel se acomoda el dólar, porque si el dólar se acomoda en estos niveles, 1400, 1450, bueno, al gobierno le falta ese espacio para salir a comprar dólares y eventualmente podría ser un argumento para eliminar las bandas. Hasta ahora lo que nos dice el equipo económico es, nosotros vemos que el dólar, no te lo dicen literalmente, pero si ellos creen que pueden comprar reservas, que no hace falta eliminar las bandas, indirectamente te están diciendo, nosotros vemos un dólar que está un poco más abajo. Sí, yo creo que ahí son dos cosas las que van a, digamos, a pesar sobre el tema de las bandas, porque la realidad es, si eliminas el esquema de bandas, como decís vos hoy, digamos, tenés un dólar que está, es más, incluso lo habíamos también hablado a esto, había mucha gente, digamos, opinando de que por ahí lo mejor era eliminar el esquema de bandas, estamos hablando preelecciones, lo cual era una locura, porque honestamente no Sí, sabes dónde va a justamente cuando terminar. más necesitabas el techo era ahí. Era ahí, o sea, de hecho la herramienta está hecha también para situaciones como esa. Sí. Digamos, la demanda por cobertura, ¿sí? En el tema, digamos, dólares, ¿sí? Cuando vos vas y compras dólares porque decís, che, esto se va, se- bueno, a ver, el tipo de cambio ese no te refleja un tipo de cambio de mercado de equilibrio, ¿sí? Entonces, por ahí, digamos, eliminar eso antes hubiese sido una locura. Hoy, por ahí lo que se está pensando es decir, bueno, si el gobierno quiere salir a acumular reservas, ¿sí? Y bueno, también va a querer un escenario más favorable en materia de exportación, a lo mejor le va a hacer falta un tipo de cambio más competitivo, ¿sí? Para poder iniciar ese proceso de acumulación de reservas. O la opción número dos, che, la compresión en riesgo país es tan fuerte que el año que viene ya podemos estar saliendo al mercado internacional de crédito, en cuyo caso tampoco haría falta el hecho, o no sería tan inminente el tema de la acumulación de reservas para pagar Sí. vencimientos. Entonces, es como que yo creo que van a estar ahí las cosas, bueno, o podés, digamos, comprar reservas dentro del esquema de bandas, ¿sí? Pero vas a inyectar algo de peso y te puede llegar a generar Ujú. algo, ¿sí? De presión. Pero de todas maneras, Sí, es como, te sumo una sí. cosita, porque está bueno por ahí ampliarlo un poco más, en el sentido de que siempre se habla de no, pero ¿por qué las bandas y por qué intervenís el tipo de cambio? Y como vos decís, está hecho para una situación extrema. Son diferentes normas. Por ejemplo, a principio de año creo que fue, si no fue el año pasado, creo que fue a principio de año o hace varios meses, el real en Brasil, también el tipo de cambio se disparaba, es decir, el real se caía el precio y el dólar de ellos subía, digamos, ¿no? El dólar subía y el Banco Central salió a vender. Entonces, la diferencia entre tener un esquema de bandas o que simplemente salgas a vender cuando el tipo de cambio se vuela, es que esto es una norma escrita que ya le avisas de antemano cuáles son las condiciones para salir a vender y que busca darle al inversor o a las personas en general, busca darles un norte, digamos, de che, hasta acá, para que vos vendas antes. Eh, Trata, el efecto es más o menos el mismo, que tratas de... hemos demostrado ser un poco indomables en ese sentido. Pero es una Claro, cuestión de ir, digamos, encarrilando un poco a la gente, vamos a claro, decir, ¿no? busca Porque, eso, busca encarrilarte para que no te pases a valores que, obviamente, si hoy pones una banda en 500 pesos y
está mal hecho, eso no va a aguantar, pero si los números están bien hechos, bueno, tiene un sentido tenerlo, sobre todo para eventos de estrés. Otra opción sería que no lo tengas, pero en eventos similares a lo que fueron las elecciones, que tenés mucha demanda y seguramente tendrías que salir a vender. El problema es que tenemos un banco central que no tiene las reservas necesarias para contener cualquier cosa. Por eso también lo que vos decías, acá no hace falta, si vos podés renovar la deuda, si tenés acceso a los mercados internacionales, no necesitas comprar reservas porque no vas a pagar deuda. Ahora, Argentina las necesita igual porque idealmente nos gustaría que pese a poder rolear la deuda, tener más dólares para una emergencia por las dudas en el Banco Central. Ese sería el mejor de los escenarios y creo que es a lo que apunta el Sí, gobierno. obviamente. Lo que habría que apuntar. Pero bueno, a ver, digamos, lo fundamental acá es que yo creo que el escenario, digamos, inclusive del equipo económico va a ir más en esa línea. Decir, che, bueno, o sea, el tema acumulación de reservas está, o sea, arriba de la mesa, no es que no. Sí. Pero de todas maneras, a ver, lo positivo de todo esto es que ellos han generado hoy todo este escenario que han montado justamente para poder incluso elegir. Que eso no es menor, porque a ver, hace un mes, cuando empezamos con toda esta vorágine en tipo de cambio y empezamos a hacer las cuentas, decías, che, pará, no me dan los números. Si me van a demandar a este ritmo, 400, 300 palos por día, ¿sí? A las elecciones, yo me tengo que dilapidar toda la guita que pedimos prestada. Entonces, que bueno, después de eso apareció el tema del Tesoro de Estados Unidos, gente que siguió comprando a pesar de eso. Bueno, después, vamos a decir, el que compró caro, después perdió una buena suma de dinero en una semana. O sea, pero yo creo, a ver, ahí el esquema de bandas también está justamente para eso. O sea, y en ese sentido, al gobierno le salió bien porque tenía el Tesoro. Si no, a lo mejor hubiese que haber que repensado todo, ¿no? Hubiera sido durísima. Pero de todas maneras, es como, de cierta manera, decir, bueno, eso genera credibilidad. El mercado siempre la busca. Decir, che, yo te dije que el tipo de cambio iba a estar entre este valor y este valor. Y vos fuiste y compraste a 1.600 mangos. Y bueno, es un tema tuyo, ¿sí? Ahora, eso lo pudiste hacer porque estuvo el Tesoro. Pero hoy la situación es otra. O sea, hoy el gobierno puede elegir, decir, che, acumulemos reservas ahora, salgamos a comprar, lo hacemos ahora, o no, o esperamos que se reactive un poquito más la demanda de peso, esperamos que se afloje, o che, flexibilizamos un poco el esquema de bandas, o lo hacemos más adelante en realidad, pero lo puedo elegir. O no podemos, o no hacemos nada hasta el año que viene, vemos que inclusive se empiece a ampliar ese espectro de las bandas, porque justamente se van actualizando. Y nos basamos más que nada en el tema de la posibilidad de salir al mercado internacional de crédito, la plata de última para los vencimientos ya las tenemos, o sea, es como que han armado todo un abanico de posibilidades que vos decís, bueno, la verdad que me tenés que pegar una piña muy fuerte como para que yo hoy me caiga donde estoy parado. Sí, ganaron tiempo, oxígeno, y ya que mencionas al Tesoro de Estados Unidos, un comentario breve antes de que hablemos de que, bueno, bajaron la tasa en Estados Unidos la Fed, pero porque se habló bastante en las redes de qué está haciendo el Tesoro de Estados Unidos con los pesos que compró, ¿no? Bueno, están guardados en el Banco Central, colocados en una letra de la que la verdad que no hay información oficial, sino que son deducciones que diferentes analistas vamos sacando a medida que vemos el balance del Banco Central y estudiamos el tema. Estarían colocados en una letra que no sería dólar link, es decir, en principio no tendrían cobertura directa, salvo que la tengan por otro lado, pero básicamente tienen una letra que sería tasa fija o podría ser dual, podría ser SER, la verdad que no sabemos bien qué tasa de interés paga, ni también cuál es la maturity, o sea, si tiene vencimiento, si no tiene, a cuándo, pero bueno, hay muchos rumores y especulaciones, la realidad es que no hay una información oficial, pero bueno, ahí están los pesos, digamos. Claro, es un pasivo remunerado del Banco Central que volvió, se les va a pagar un interés según condiciones que desconocemos, y bueno, pero digamos, creo que podemos criticar o no si está bien todo esto de no aclararlo o no, por supuesto. A mí no me gusta mucho, me gustaría saber qué está pasando bien. Pero lo bueno, supongo, es que no es que te van a desarmar eso y te van a salir a comprar dólares de la noche a la mañana, porque a ver, si te ayudaron, ¿para qué después te van a hacer subir el tipo de cambio? Lo bueno es que eso se debería resolver de una forma ordenada. Sí. Pero estaría bueno paulatina, vamos a decir. En realidad el gran daño que te termina generando esto, o sea, todo este tipo de shocks así de... bueno, justamente que, a ver, como decía, una demanda de 300, 400 millones de dólares por día para cobertura no es normal, o sea, es insostenible. O sea, si estás en un escenario de una economía normalizada, decís, bueno, no está pasando nada, tengo las elecciones de acá un año para adelante y me están demandando 300 palos, no vas a aguantar. Entonces, a ver, son
son cuestiones que son transitorias. Entonces por ahí el gobierno sí tiene que estar muy finito para justamente tratar de no colapsar en el camino. Le ha pasado en el gobierno de Alberto Fernández, pasó en el gobierno de Macri. Bueno, cualquier momento electoral es motivo para que un argentino vaya y busque cobertura, porque es como que termina siendo la moneda que te da ese resguardo Sí. que uno busca, y muchas alternativas no tenés a eso. Entonces, bueno, a ver, positivo es que hoy el gobierno tiene tela para cortar y tiene mucho, digamos, en lo cual trabajar, digamos. Tiene alternativas y, bueno, un poco va a ir dilucidando ahora cómo va a ir manejando todo esto. Sí, y bueno, en ese sentido también tenemos una ayuda adicional externa, que es lo que comentaba antes de la baja de tasas de Baja la de Fed. tasa. Eh, Básicamente, bueno, también lo comentábamos, por ahí comentamos menos sobre Estados Unidos, más sobre Argentina, pero siempre vamos comentando un poco la tasa. Eh, Se hizo una baja de la tasa de referencia, que es la que fija la Fed, la Reserva Federal, el Banco Central de allá, bajaron 0,25%, es decir, 25 puntos básicos. Bueno, se proyecta otra baja más para diciembre. En ese sentido, Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, dijo que como que no lo garantiza, pero bueno, eso es lo que espera el mercado. Lo bueno para Argentina es que te baja la tasa a la que eventualmente podrías Claro. renovar la deuda, hace que los bonos suban un poquito más. Es la tasa de referencia más de Estados Unidos más el riesgo país, digamos, ¿no? Claro, O sea, esa es la tasa de un bono argentino. de un bono Así argentino. es. Entonces nos baja el costo del endeudamiento externo en el hipotético Ujú. caso de que Argentina quisiera salir al mercado Sí, y internacional. también de a los crédito. privados, es importante Bien, aclararlo. y a los También privados a los también. privados también. Es así. Y bueno, y después se inicia, o bueno, más bien se inicia una nueva etapa, se da por fin a lo que es el quantitative tightening, que básicamente, para ponerlo, estamos medio cortos de tiempo para, Sí. para ir cerrando, lo que va a hacer la Fed a partir del 1 de diciembre es que va a dejar de absorber dólares. No va a emitir, sino que simplemente va a dejar de absorberlos. Pero el punto es que esa política monetaria contractiva, nosotros estuvimos en un ciclo de política monetaria contractiva Ujú. que tiende a enfriarte la economía. Bueno, esto por lo menos frena en ese Frena. proceso. Y lo bueno es que esto tiende a generar más liquidez en el mediano plazo. Bien. Deberíamos ver más liquidez en los mercados, lo cual siempre es bueno para los activos de riesgo, para países emergentes como el nuestro, porque al haber más dólares dando vueltas en los mercados financieros, bueno, tienden a subir los precios de los activos porque los que tienen los dólares los colocan en algo, y también ese flujo que queda dando vueltas se canaliza hacia cosas de más riesgo. No hay más riesgo. Si tenés pocos dólares en la economía, van a instrumentos seguros, Sí. treasuries, digamos. Si tenés un poco más de espacio, bueno, tendés a comprar bonos de países emergentes y Un demás. poquito más de adrenalina, digamos, a la cartera. Claro, así es. Ujú. Así que tenemos una ayudita adicional. Bueno, creo que con eso tenemos todo cubierto por hoy. Así ¿Ah? es. Bueno, nos vemos la semana que viene en otro capítulo de Hablemos de Mercado.